Aloha y bienvenidos a un nuevo episodio del Pokémon Loque Supremo, Pokémon Cristal Ruta 2. Claro que sí, amigos, y estamos en donde nos quedamos. Estamos de noche otra vez nuevamente porque estoy grabando. ¿A qué horas creen? A la 1 de la mañana. Claro que sí, así que voy a hablar un poquito más bajito. Pero bueno, aquí estamos con Lele con 27 PS porque subió a nivel 9 y tiene la valla equipada, ¿no? ¿Cuánta velocidad tiene nuestro querido Poliwag? Ahora tiene terremoto, claro. Terremoto y tenaza, que es ataque tipo agua. La velocidad. Sabía que la velocidad era lo bueno de Ivana. ¿Por qué? ¿Por qué? Espera. ¿Lele? Ok, Ivana es nuestro personaje. Pensé que le habíamos puesto Ivana a Lele. Bueno, como se nota que no había estado consciente o grabado estos episodios seguidos. Pero ahora se va a venir lo interesante, porque vamos a capturar 2 Pokémon de ruta por lo menos en este episodio. Y vamos a decirle, por cierto, a la policía cómo se llama nuestro querido rival. Y que precisamente, bueno, aquí nos puede salir algo ahorita que regresemos, ¿no? Spiro, que no está mal. Vamos a darle tenaza. Tiene una valla, madre mía. Ahí está, tenaza para afuera. Vamos a pasar rápido esta primera etapa porque es ir y volver. Bueno, no 2 veces, iba a decir 2 veces, pero bueno, ya fuimos con la Pokédex. O con el profesor Oak, mejor dicho. Así que vamos con el profesor Elm ahora, ¿no? Elmo. Dicen que han robado un Pokémon y acabo de recibir cierta información del profesor Elm. Parece que fue un joven pelirrojo de pelo largo. ¿Qué? ¿Que tú te has enfrentado a un entrenador así? Y ya sabes cómo se llama. ¿Cómo lo llamamos, amigos? ¿Cómo lo llamamos si somos nosotros Lele? Bueno, Lele es nuestro querido Poliwag. Nosotros somos Ivana. Vamos a llamarle el Rojas. A ver, amigos, el Rojas, porque tenemos aquí al pelirrojo. No, de hecho no. En el episodio anterior había dicho algo así como que el que comente aquí iba a ser el mote del rival. No sé si lo dije así, pero pues bueno, se me acaba de venir a la mente entonces. Pero creo que sí lo dijimos y alguien comentó ahí, Alguien comentó, de hecho lo voy a checar ahorita mismo, y fue nada más y nada menos que EduPlay. Así que te llevas mote, amigo, el mote de nuestro rival, ni más ni menos. Así que bueno, EduPlay, vas a ser nuestro rival en Pokémon Cristal, que comentó de hecho que Pokémon Cristal es una maravilla y estoy de acuerdo completamente. De hecho, el juego al que le he dedicado más horas, mira, justo, el juego el cartucho al que le he dedicado más horas de juego. Ojalá lo tuviera por aquí para enseñarles porque es hermoso, pero bueno. Bien, así que su nombre es EduPlay. Gracias por tu colaboración. Muy bien, amigo, vámonos. Profesor, le tengo un huevo. Nada más y no menos que aquí, miren. Tengo un huevo. Ivana, es terrible. Oh sí, ¿cuál es el gran descubrimiento del señor Pokémon? Ivana le dio el huevo monstruoso. Bueno, vamos a pasar esto rápido para que nos den las Pokéballs ya, porque luego tenemos que capturar... Ok, me llamará una de las Pokéballs, ¿no? Ahí está, Pokéball perfectamente. Y luego acá tenemos que ir a avisar a nuestra madre, si no mal recuerdo, para que nos guarde dinero. Para que nos guarde dinerito también, que eso puede ser bastante interesante. ¡Wow! Ese Pokémon es estupendo. ¿De dónde lo has sacado? Así que te marchas de aventura. Pues cuenta con mi ayuda. Pero ¿cómo podría ayudarte? Ya lo sé, cuidaré de tu dinero. En un viaje largo necesitarás dinero. ¿Te guardo el dinero? Claro que sí, esto siempre viene buen. Siempre viene buen. Madre mía. Siempre viene bien porque después ocupamos, después gastamos mucho y luego nos damos la cuenta, nos damos la idea de que es cierto, tenemos dinero en la casa de pura primavera y siempre lo ocupamos, ya sea para, bueno, en los loques no tanto, pero sí para las Pokéballs, las ultrabolas, las superbolas, las pociones no. Vaya, cuida tu dinero, ten cuidado, los Pokémon son tus amigos, debéis ser un equipo. Adelante, toda la buena vibra, como siempre, las madres, lo mejor del mundo, de verdad. Lo mejor del mundo, como siempre. Bueno, vamos a capturar un Pokémon en la ruta 29. Ni siquiera es ruta 1, ruta 2 o ruta 3. A ver, amigo, a ver, sí, enséñame. Te salió un Rattata, lo atrapaste, perfecto. Y ahora sí se viene bueno. Ahora sí se viene lo chido, diría Luisito Comunica. Para capturar a nuestro primer Pokémon de ruta no inicial, cuidado porque tenemos terremoto y tenaza. Tenemos 5 Pokéballs. Ahorita compramos más, pero primero hay que atrapar a uno aquí, que creo que hay un objeto arriba también, Ahí está, primer Pokémon de ruta del Pokémon Cristal de la ruta 2. Executor. Ya lo habíamos visto, fue el primero que nos salió, de hecho, creo que fue el primero que nos salió cuando fuimos a dejar el mensaje al profesor Oak y a este que nos dio el huevo. Pero no sé qué ataques tenía. Tenaza, evidentemente. Creo que ninguno de los dos le mata porque son poco eficaz. Pero el Tenaza al menos le va picando. Le va quitando poco a poquito. Psíquico. Uy, ese Executor. ¿Cuánto me quita psíquico? Madre mía. Pues a ver, ¿cuánto me quitó? Tenía 26, ¿no? Tenía 26 PS. Me quitó 9 PS.
Si me hace otro, vamos a quedar a 8 peces. Sí, ¿no? Sí, a 8 peces. Creo que hay que tirarle una Pokéball ya, pero es que no se va a atrapar, ¿eh? Es que no se va a atrapar. A ver, conocemos cómo nos fue en el principio en lo que fue Pokémon Amarillo y no nos capturaba a nadie. Tuvimos que pasar varios episodios sin compañeros de equipo. Yo siento... es que es jugársela demasiado, Es jugársela demasiado, porque si le hago el terremoto le va a quitar más vida para así capturarlo en el único turno que voy a tener, porque va a usar psíquico, me va a quitar y me va a dejar a 8 PS. La otra, el peor escenario es que me ponga psíquico y me baje a Poliwag, o con un ataque crítico, pero bueno, voy a usarla porque después no vamos a tener ninguna oportunidad si me hace psíquico. Así que tener una, al menos, es mejor que nada. Venga, Executor, por favor, si te vienes a la primera, madre mía. Ya estaba preparado para gritar, pero parece que no. Psíquico, ¿verdad? Es que es el único ataque que tiene. Me va a quitar 9 PS, me va a dejar a 8 PS y ya no puedo arriesgarme. Ya no puedo arriesgarme porque el siguiente me mata. El siguiente me mata y no quiero perder ninguna vida, así que lo siento mucho. ¿Hay probabilidades de que se capture? Hay probabilidades, pero también hay probabilidades de que me dé, de que se escape y de que me dé con un psíquico. Es casi del 100%. Así que no amiguitos, creo que lo mejor es dejar pasar este Pokémon de ruta, porque también tenemos uno aquí arriba, recordemos, es cierto, y vamos a aprovecharlo, vamos a aprovecharlo ahorita mismo, porque me quedo con la espinita ahí de querer, y hubiera sido mejor un Spearow, más fácil de atrapar, caray, porque siempre me dan los difíciles de atrapar en las primeras rutas. Ciudad Cerezo, aquí también podemos capturar Pokémon, pero no tengo la caña. Este amigo de la derecha, ¿qué nos dice? Es genial, puedes guardar a todos los Pokémon que quieras y es gratis. Bueno, claro, aquí la salud, ojalá que así fuera como en la vida real, ¿no? Que la vida real mejor fuera como en la salud aquí de los Pokémon, todo gratis. Sí, quiero Pokéballs, quiero las máximas que alcanzo. No, 99 no, quiero, bueno, 10. Con 10 está bien porque tenemos 4, así que 14 para dejar algo de dinero. Y vamos a capturar primero en la ruta, no, en la ruta de acá. Vamos de una vez a quemar esa ruta, yo lo siento, porque nos puede servir en más adelante cuando ya tengamos la seguridad, ¿no? De capturar a uno. Pero al quedarme, esta es una valla, valla, perfecto. Todo lo que sea objeto curativo nos viene perfectamente porque lo podemos usar en combate. ¿Tú, amigo, me das alguna MT o algo? Déjate hablar. Más adelante aparecen muchos tipos de Pokémon. Si quieres hacerte con todos, tendrás que buscar por todas partes. ¿Y tú, amigo, qué me dices? No puedes cruzarse. No alcanza a ver. Por encima de ellos para atajar. Ok, bueno. Venga. Aquí puede ser lo definitivo. O que nos quedemos otra vez con un compañero de ruta. Pero por favor, yo estoy seguro de que sí. Se viene el primer Pokémon de ruta. No leí qué ruta era. Igual y no es otra ruta. Pero no, creo que sí es otra ruta. Bien. D1 me parece bien. D1. ¿Cómo se pronuncia? D1 o D1. Wong, como Wong del MCU. Ok, creo que puede ser un poquito más fácil de capturar que Executor. Terremoto le matará, ¿creen? A ver, aquí no sé el tema de lo de físico y lo de eso, pero yo creo que no le mata. Yo creo que no le mata porque después Tenaza vamos a quitarle de poco en poco y le vamos a quitar muy poquito. Uy, justo. Bien. Puño hielo. Uy. Ok, 2 PS, perfecto que tenga puño hielo porque me sirve muchísimo, para los dragones. Pokéball se tiene que capturar, yo creo que se tiene que capturar. Nuestro querido D1, esperemos que sí, de verdad, va a ser nuestro primer compañero. No, va a estar batalloso. Solamente tienes puño hielo, tienes otro ataque. Perfecto, es más que perfecto porque me sirve para un futuro cuando lo capture, que va a ser ahorita. Y me sirve porque me quita 2 PS solamente, así que perfecto. ¿Ven cómo sale la Pokéball? Se ve como una animación bastante rara, ¿no? Como si estuvieran en 60 FPS. ¡Y ahí está! Primer Pokémon de ruta capturado en el Pokémon Cristal en la ruta 2. D1 se ha unido al equipo. Y nuestra Pokédex nos dice lo siguiente. Siempre me gusta leer los datos. Duerme en aguas poco profundas durante el día y por la noche cuando hace frío busca comida. Perfecto. Y también vamos a darle un mote de aquí. Lo voy a checar rápidamente. Del Creator Studio para creadores de contenido, para creators, ¿no? La Creators Cup, que sería, bueno, hacer un mundial de youtubers de algo relacionado a Pokémon, ¿no? No, perdón, aquí no es en panel. Y los últimos comentarios a Mayra se va a llamar nuestro querido D1 y es mujer, así que le queda a
acorde, con anillo al dedo. Mayra con Y, R y A. ¿Por qué los nombres de los Pokémon los podemos poner más largos? Y el nombre de nuestro rival quedó justo con nuestro querido Dupley, ¿no? Se llamaba Dupley, creo. Me gusta cómo está. Bueno, son dos aguas. Como saquen a alguien tipo planta que tenga un ataque tipo planta, podemos estar en problemas. Pero para eso es nuestro tercer Pokémon de ruta que vamos a atrapar aquí, claro que sí. Y cerca del primer combate ya se viene, ¿eh? Así que ruta 30, no leí la ruta anterior, pero si vemos aquí, nos dicen qué ruta fue capturado. Yo diría que no, pero... no dice. No, pero estoy seguro que es otra ruta. Si no, igual como quiera checamos en el siguiente episodio. Primer Pokémon de ruta. Esta sí que es ruta nueva. Y es que puede ser bastante interesante. Moltres, no se vale. No se vale legendarios, amigos. Evidentemente, sabemos lo que pasa cuando encontramos un legendario. ¡Huimos! Como quiera ya leveleamos aquí con Moltres, recordamos el episodio pasado, y no tenía mucho potencial, o sea, no tenía muy buenos ataques, pero evidentemente al ser legendario es un primer Pokémon de ruta y ojalá que sea algo bueno. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí con los legendarios? La ruta de los legendarios, la ruta legendaria. Bueno, antes de, vamos a ir con el primer combate Pokémon del tan popular. ¿Quién? Ustedes lo conocen, amigos, el joven Chano. Claro que sí, vamos a pelear contra el joven Chano, que como es la ruta legendaria, espero que no me saquen ningún Pokémon legendario, ¿verdad? Porque teniendo en cuenta de que Moltres o Mew pueden ser el Rattata de aquí y este chico tiene un Rattata, dime que no es Moltres. Ok, está randomizado perfectamente y es un Primeape nivel 4, estamos perfectamente con Terremoto, que algo me dice que, a ver, Lele otra vez tomando control de el Loque. Uy, un PS, triple patada y lo falla, amigo, lo falla. Es que Lele es impresionante de verdad. Lele con el Loque anterior era el martillazo Loque, que todo daba crítico, ya sube a nivel 10, hay que checar en qué nivel está en el Pokémon Cristal, porque creo que varía el Pokémon Oro, Pokémon Cristal y Pokémon Silver, Plata, mejor dicho. Por cierto, ¿cuál es su versión favorita? Vamos a de una vez a pelear contra este amigo para poder capturar más arribita, a ver si más arribita hay Pokémon que no sean legendarios, por favor. Así que bueno, Cloyster, nivel 2, a ver, es que tiene puño hielo solamente el otro... nuestra querida Mayra, pero bueno, vamos con Terremoto, supongo que va a ser one hit. Y así cambiamos, no sé por qué se buguea ahí el nombre, pero bueno, Smeargle. Smeargle está a nivel 4 si no mal recuerdo, ¿no? Sí, nivel 4, así que para que gane un poquito de experiencia. Uy, no vi que era, pero bueno, Terremoto y para afuera. Mayra sube a nivel 4, perfecto. Y ahí está. Ok, amigo, vamos a ver. Quiero capturar esta nuestra dona, que yo recuerde. Así que estamos bien, no me quitó 5 pesos, así que no, uy, cuidado. Muy bien, primer Pokémon de ruta, ojalá por fin no es un legendario. Bueno, esta zona es buena para levelear al Lele. Ok, aquí me habla mi madre, creo. Ruta 31, pues no. Esta es nueva ruta, así que no. A ver, vamos a ver si me sale, por favor, algo que no sea legendario. No creo que solamente haya Moltres y Mew aquí, ¿verdad? ¡Firo! Bien, Firo. Pues fíjate, tenía la posibilidad de capturar a Spiro en la ruta 1 y ahora nos sale Firo, y creo que nos va a dar tiempo, si lo capturamos, de en la ruta 31 atrapar a otro más. Así que vamos a darle tenaza, esperamos que no tenga hiperrayo o algo por así del estilo, porque no tenemos toda la vida. Mega patada, cuidado, porque tiene mucho ataque físico. ¿Cuántos teníamos? 24. Me quitó 11 PS, aguanto otro. Uf. No me voy a salir con que tienes rayo o algo así, porque... madre mía. Venga, nos arriesgamos. Tenemos 13 PS. La Pokéball contra un Firo es bastante eficaz, ¿verdad? ¿Verdad? ¡No! ¿Cómo se sale, caray? ¿Cómo se sale? No, por favor, no seas así, pico taladro. ¡Tienes nada a favor! ¿Cuánta defensa tiene Mayra?
11, 13. Y lo que me quitó. Aguantará bien. Aguantará 2 golpes, Mayra. A ver, creo que estamos seguros de que de uno no muere. Así que, por favor, no quiero cerrar el segundo episodio con una mala noticia. Así que, por favor, Mayra, aguanta lo que chupa vidas. Perfecto. Un PS, ¿no? 2 PS. Creo que aguanto, Creo que aguanto lo que sea, evidentemente. Ah, no solamente tiene puño hielo, tiene nieve polvo y rayo burbuja. Mayra es buenísima, Mayra es buenísima, así que, por favor, dime que Firo también se une a nuestro equipo, porque aquí estoy viendo el siguiente mote, y creo que el mote te queda muy bien, Firo. Por favor, si te vienes a nuestro equipo vas a tener un nombre increíble. Bien. Mientras no nos vengan recuerdos de Vietnam, de que cuando no teníamos Pokémon, cuando nadie se quería capturar y solamente tenía un Pokémon, yo voy a estar feliz. Y evidentemente conservando nuestras 90 vidas. Firo es nada más y nada menos que utiliza el largo pico que tiene para atacar, logra un alcance sorprendente, así que mucho ojo con él. Y mucho ojo también con el apodazo que se lleva, que es nada más y nada menos que Falcon. Falcon, como Falcon and the Winter Soldier. Esta serie de Marvel, que bueno, no es de mis favoritas, pero estuvo entretenida como todo lo que hace bien Marvel. Y creo que es momento de curar, Sí, es momento de curar. Y creo que no nos va a dar tiempo. A ver, si voy rápido, igual y sí, pero podría ser un buen main event para... Bueno, main event. Podría ser una buena forma de abrir el siguiente episodio, ¿no? Atrapando un nuevo Pokémon. A ver, cuidado. ¡No! Ok, creí que me iba a agarrar la entrenadora de aquí. Vale, minuto 18 de video. Ruta 31. ¿Atrapamos a alguien más o qué? ¿Atrapamos a alguien más o qué? Venga, vamos para allá porque todavía falta. Así que no queremos improvisar. Y es el primer Pokémon de ruta que está apasionando. Menos que... ¡Bellosam! Madre mía, la de Pokémon que nos están saliendo, nivel 5 y perfectos, porque tenemos Terremoto y tenemos Tenaza. Bellosam es planta pura, así que Terremoto no le debería de matar. Más de la mitad de la vida, supongo. Con Terremoto. Mira, es poco eficaz porque es solamente planta, así que Reflejo, perfecto. Perfecto, muy bien. Tenaza yo creo que le quitaría un poquito más a lo mejor. Y aparte, no, le quita menos, pero bueno, al menos está atenazado y así no puede huir. Absorber. Uy, se va a curar. ¿Cuánto me quita esto? Me quita más de lo que le quito. Así que no me gusta nada esto, pero creo que podríamos sacar... Es que no sé si aguante un Mega Patada de Firo. ¿Qué más tiene? Mega Patada, Chupavidas. Repetición. Vamos con Falcon. Vamos con Falcon porque tiene... Absorber, y a Falcon le quitaría, yo creo, un PS. Madre mía al pelo, madre mía al pelo, que ya quiere volver a la etapa antigua, ¿no? Que es que estaba hasta acá, ¿no? Pero bueno, todavía falta mucho para eso. Chupavidas, claro. Esto es súper eficaz, pero evidentemente Chupavidas tiene 10 de potencia. No sé cuánto tiene de potencia, que no le va a quitar nada. Mira, madre mía, golpe crítico y no le quito nada. Mega Agotar, tiene Mega Agotar. Qué bueno que cambiamos, entonces. ¿Le matará un Mega Patada? Yo digo que no. No le mates, por favor, Falcon. No le mates, por favor. No le mates. Bien. Me quita perfectamente lo que quería. Ah, por el reflejo, Por el reflejo, porque si no le hubiera dejado un PS, yo creo. Vamos a intentar de una vez con la Pokéball. Así nos tenemos un equipo de 4, Y también tenemos la cueva arriba, para capturar en el siguiente episodio. Y la torre Beltrop y muchísimas rutas. No, todavía no. No cantemos victoria. Tiene Absorber, Mega Agotar y Reflejo. De momento, bueno, Absorber no, pero tiene buen set de movimientos. No ha usado Reflejo, así que otra Mega Patada le podría matar. Voy a utilizar Repetición. Así sirve que también le baja vida conforme cada turno. Muy bien, perfecto. Está atrapado para que no escape. Mega Agotar se va a curar lo que le he quitado. 14 DPS a crítico. Madre mía. Bueno, ya se curó otra vez. Ay. Lo deja naranja, ¿no? Eso. Madre mía. Chupavidas, entonces. A ver si utiliza reflejo. Sería bastante bueno. Muy bien, me curo un PS.
Madre mía. Reflejo, ahí está, más la repetición. Y yo creo que con esto debería ser suficiente porque, nada más porque no tengo Super Balls, Bellosome. Porque tú eres un Pokémon bello que debe estar en una Super Ball o en una Ultra Ball, no en una Pokéball. Pero no estoy haciendo... Madre mía. O sea, te estoy ofreciendo buena calidad, de verdad. No quiero... Mira, te está bajando poco a poco vida la repetición, Si no, es una decisión estúpida no entrar a la Pokéball porque te vas a quedar sin PS y nadie te va a auxiliar, nadie te va a llevar al centro Pokémon. Por favor, aquí vas a tener amigos. Vas a tener amigos, que es nada más y nada menos que Falcon, un pajarraco hermoso. Y Mayra, una foca que las focas le caen bien a todos. 3 PS, madre mía, ¿qué? Estoy a golpe de crítico. Repetición le quita lo que se curó. No puedo hacer otra repetición, no puedo hacer otra cosa. No lo quiero debilitar. Y si quiero hacer... Quiero 4 compañeros. O sea, quiero ya tener a... Oh, madre mía, Bellosome de verdad. Bellosome de verdad. Reflejo perfecto. Repetición todavía. ¿La repetición es infinita? No, ¿verdad? Creo que no es infinita. Ok, está en rojo, amiga. Es mujer, ¿verdad? No, es hombre. Bellosome, hombre, por favor. Uy, que se me cae todo. Amiga, por favor, vente a nuestro equipo. ¡Oh, bien! Es un cierre perfecto de episodio. Ahí está Bellosome, que también se va a llevar el siguiente bote después de que leamos la descripción, porque él es nada más y nada menos. Si los Bellosome se ponen a bailar juntos, el roce de los pétalos produce unos sonidos muy relajantes. Kawaii desde Hawái, ¿no? Muy bien, Bellosome, te vas a llamar ni más ni menos que... viendo en los comentarios, Chandler. Chandler te vas a llamar ni más ni menos, un buen nombre, como el actor de The Walking Dead, ¿no? Chandler Riggs. Chandler, que tenía un personaje, mejor no digo nada porque se puede considerar como spoilers. Y sobre todo que hay tanta gente que dejó de ver The Walking Dead en una temporada en específica. Y no quiero spoilearles nada. Pero bueno, nada más terminamos con este equipazo. Empezamos con Lele este episodio número 2. Y ya tenemos 3 compañeros para Lele, que seguramente vamos a levelear para el día de mañana, para el episodio número 3. En el que, no sé, seguramente tiene pinta de ser Torre Bellsprout. Así que, bueno, nada más. Tenemos también aquí arriba la cueva, en donde podemos capturar a nuevo Pokémon de ruta. Y Ciudad Trigal, hay que tener cuidado con no sobrepasar el límite del líder de gimnasio. Madre mía, si el episodio iba a durar 19 minutos y nos alargamos 5 minutos más. Pero esto es lo bueno de improvisar siempre en el Pokémon Cristal. Y atrapamos buenos Pokémon, así que salió mejor. Muchas gracias por estar ahí y nos veremos en el siguiente episodio de Pokémon Loque Supremo Ruta 2, Pokémon Cristal. Adiós.